Hola, mi nombre es Willy Rodríguez y yo les voy a presentar el ejercicio 10. Al final de la Segunda Guerra Mundial marcó un momento crucial en la historia del siglo XX. La guerra terminó en 1945 con la rendición de las potencias del eje, que incluían Alemania, Italia y Japón. Europa. Alemania se rindió incondicionalmente el 8 de mayo de 1945, poniendo fin a la guerra en Europa. Este día se conoce como el Día de la Victoria en Europa. La rendición de Alemania lleva a cabo la ocupación aliada del país y el posterior proceso de desnazificación. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjeron una serie de acontecimientos significativos que remodelaron la política, la economía y la sociedad a nivel global. A continuación se presentan algunos de los principales acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 1. Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial se desarrolló un enfrentamiento político, económico y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, conocido como la Guerra Fría. Esta rivalidad ideológica y geopolítica duró décadas y se caracterizó por la carrera armamentista, conflictos en áreas de influencia y espionaje. Descolonización. Después de la guerra, muchas naciones colonizadas en Asia, África y el Medio Oriente buscaron su independencia. Esto llevó a un proceso de descolonización que cambió el mapa político mundial y condujo a la creación de numerosos estados independientes. Creación de las Naciones Unidas en 1945. En 1945 se fundaron las Naciones Unidas como una organización internacional con el objeto de mantener la paz y la seguridad en el mundo, promover la cooperación internacional y abordar los problemas globales. Plan Marshall. Estados Unidos implementó el Plan Marshall, un programa de asistencia económica para la reconstrucción de Europa, con el fin de ayudar a las naciones europeas devastadas por la guerra a recuperarse económicamente. Formación de la OTAN y el Pacto de Varsovia. En 1949 se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una alianza militar liderada por Estados Unidos para contrarrestar la influencia soviética. En respuesta, la Unión Soviética y sus aliados del bloque establecieron el Pacto de Varsovia en 1955. Guerra en Corea. En 1950 estalla la guerra en Corea cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur. Este conflicto representa un enfrentamiento temprano entre las superpotencias de la Guerra Fría. Y analizando, en 1943 con un armisticio que dividió la península coreana en dos estados separados. Construcción del Muro de Berlín. En 1961 se erigió el Muro de Berlín, una barrera que dividió la ciudad de Berlín en dos partes, representando simbólicamente a la división de Europa durante la Guerra Fría. El muro cayó en 1989. 9. Movimientos por los derechos civiles. En Estados Unidos se desarrolló un movimiento por los derechos civiles en la década de 1950 y 1960, luchando contra la segregación racial y la discriminación, liderado por figuras como Martin Luther King. El día D. Este acontecimiento surgió el 6 de junio de 1944. Fue un hito histórico durante la Segunda Guerra Mundial en el que las fuerzas aliadas llevaron a cabo una audaz invasión a la Europa ocupada por los nazis. El día D marcó el inicio de la Operación Overlord, una operación militar masiva llevada a cabo por las fuerzas aliadas, principalmente Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otras naciones, para liberar Europa occidental de la ocupación nazi. La invasión se centró en la costa de Normandía, en el norte de Francia. Los aliados eligieron 5 playas para el desembarco. Gracias.